Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva clase de dificultades del aprendizaje, en la cual vamos a trabajar con los trastornos específicos del aprendizaje. Antes de empezar me gustaría que detengan el video y que puedan analizar las siguientes imágenes. Tenemos la imagen número 1, la imagen número 2 y la imagen número 3. Traten de pensar de qué dificultades estamos hablando en cada una de ellas y qué características tienen estas dificultades. Como veníamos diciendo, vamos a trabajar con los trastornos específicos del aprendizaje, lo cual es una categoría de las dificultades del aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo, denominación que utiliza el DSM-5. Tenemos que tener en cuenta que se realiza un solo diagnóstico, que es el de trastornos específicos del aprendizaje, pero aquí podemos encontrar tres categorías. Por un lado tenemos al trastorno de la lectura, al cual vamos a denominar dislexia. Por otro lado, tenemos al trastorno de la expresión escrita, al cual vamos a denominar disgrafía. Y por último tenemos a la discalculia, que es el trastorno del cálculo. Si se pudieron detener a mirar las imágenes, van a poder dar cuenta que cada una de estas imágenes corresponde a cada uno de estos trastornos que nombramos recién. Como podemos ver en esta diapositiva, vamos a empezar hablando de la dislexia, la cual no solamente implica una dificultad en la adquisición de la lectura, sino que también puede traer aparejado dificultades en la velocidad de procesamiento, en las habilidades motrices, en la percepción visual o auditiva, también en la organización, en la secuenciación, en el lenguaje hablado y bueno, en otros procesos que están involucrados en la lectura. Lo que vemos en la pantalla es el modelo de la doble ruta. ¿Por qué vemos este modelo? Porque como estamos trabajando con el trastorno de la adquisición de la lectura, vamos a necesitar alguna teoría que nos explique cómo se da el proceso lector. La idea no es desarrollar toda la teoría, sino más bien poder ubicarnos y ver qué intervenciones podemos realizar. Entonces podemos decir que existen dos vías para acceder a la lectura. Una de ellas es la vía que se da a partir de los significados, la vía semántica, y la otra es la vía que se da por la conversión grafema-fonema. La primera de ellas la denominamos ruta léxica, superficial o visual, que es una ruta mucho más directa porque el sujeto accede a la palabra a partir de su significado y la puede leer mucho más rápido. Acá podemos ubicar a los lectores que son más expertos porque a partir de la práctica ya tienen la representación léxica de la palabra y la leen inmediatamente. Luego tenemos la ruta fonológica, que es la que se produce por la conversión grafema-fonema, y es donde el sujeto necesita de la segmentación de las palabras para acceder a la lectura. Acá podemos ubicar a los lectores que son más principiantes, justamente por eso, porque requieren de esta segmentación de las palabras. Así, de esta manera, podemos hacer una clasificación teniendo en cuenta estas rutas de procesamiento. Por un lado tenemos a las dislexias fonológicas, que son aquellas donde los sujetos tienen dificultades para hacer esta conversión grafema-fonema, es decir, que van a acceder a la lectura de las palabras a partir de sus significados y de la representación léxicas que tengan las palabras. Estos sujetos van a leer mucho más rápidos que aquellos que tienen dislexia superficial o visual, pero van a cometer mucho más errores u omisiones. Después tenemos a las dislexias superficiales o visuales,
donde los sujetos van a acceder a la lectura de las palabras a partir justamente de esta conversión grafema-fonema. Van a leer mucho más lento porque no pueden acceder a las palabras a partir de su significado, sino que tienen que ir haciendo esta segmentación de las palabras. Van a tener dificultades para leer las palabras homófonas, que son aquellas palabras que tienen diferente significado, que se escriben diferente, pero que se pronuncian de la misma manera. Y después tenemos las dislexias mixtas, que son aquellas que tienen características de ambas dislexias que nombramos anteriormente. Ahora vamos a ir viendo algunas intervenciones que podemos llevar a cabo teniendo en cuenta las necesidades específicas de los sujetos con dislexia. Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción sobre lo que es la conciencia fonológica. En este modelo de la doble ruta que venimos trabajando, la conciencia fonológica es la responsable del reconocimiento y la manipulación de las unidades fonológicas de nuestro lenguaje hablado. Por lo tanto, es una habilidad indispensable para que podamos adquirir los procesos de lectura y de escritura. Entonces podemos decir que es un proceso metalingüístico que cuenta con 3 componentes. Uno es el factor rima, otro es el factor sílaba y otro es el factor fonema. Podemos decir que las habilidades para reconocer y manipular las palabras las denominamos conciencia léxica. Después, aquellas habilidades para reconocer las sílabas las denominamos conciencia silábica. Y por último, la habilidad para reconocer a los fonemas de las palabras lo denominamos conciencia fonémica. Para poder intervenir, vamos a empezar a trabajar primero con la conciencia silábica, luego con la conciencia fonémica y por último vamos a trabajar con el reconocimiento de las palabras, es decir, la conciencia léxica. Lo que podemos ver en esta diapositiva es cómo trabajar la conciencia silábica. Como habíamos dicho anteriormente, primero vamos a ir trabajando la conciencia silábica, luego la conciencia fonológica y por último la conciencia léxica. Estos son los 3 tipos que necesitamos estimular para que se puedan dar los procesos de lectura y escritura. Tenemos que tener en cuenta que con las intervenciones que vamos a ir realizando, vamos a ir haciendo que se puedan dar procesos que se tendrían que haber dado naturalmente. Entonces, algunas de las intervenciones que podemos realizar son la segmentación silábica, es decir, le vamos a pedir al sujeto que pueda identificar cuántas sílabas tiene una palabra o que las cuente. Vamos a trabajar con omisiones de sílabas, es decir, vamos a sacar una sílaba de la palabra y pedirle al sujeto que identifique cuál es la sílaba que falta. Vamos a trabajar con sustituciones de sílabas, es decir, vamos a cambiar una sílaba de una palabra y vamos a pedirle al niño que identifique cuál es la sílaba que es incorrecta y cuál es la sílaba que está faltando. También vamos a trabajar con sílabas repetidas en diferentes palabras para que el sujeto las pueda identificar. Vamos a realizar diferentes juegos como el B.O.B. o la cadena de palabras. Vamos a pedirle al niño que ordene las sílabas para formar palabras. Y también vamos a trabajar con ejercicios de completar las palabras con las sílabas que falten. Con todo este tipo de ejercicios vamos a ir permitiendo que el sujeto pueda ir reconociendo y manipulando la conciencia silábica. Una vez que el sujeto tenga la conciencia silábica, vamos a empezar a trabajar con la conciencia fonológica. Para esto se utilizan mucho las rimas, es lo que más sirve. Vamos a trabajar también con la separación de las palabras, con las omisiones, con las sustituciones, pero siempre teniendo en cuenta que ya no trabajamos con las sílabas, sino más bien con los fonemas, con los sonidos de las palabras y de las letras. Entonces, vamos a requerir mucho el apoyo gráfico, vamos a trabajar mucho con la musicalidad, con las palmadas,
Todo esto nos va a permitir que el sujeto pueda ir teniendo conciencia fonológica y que pueda ir reconociendo y manipulando todos los sonidos y los fonemas de las palabras. Es importante que el sujeto empiece a reconocer que cada letra tiene un sonido, que estos sonidos se pueden ir uniendo y que van formando determinadas sílabas y determinadas palabras. Si bien, como vemos en la diapositiva, se trabaja con los mismos ejercicios, pero con la conciencia silábica se trabaja más bien con las sílabas y con la conciencia fonológica se trabaja con los fonemas. Entonces, como un trabajo distinto el que se hace en cada caso. Ahora, ¿qué sucede cuando el niño aún no lee y no reconoce las letras? En este caso vamos a requerir de otras herramientas como los juegos, las canciones, las rimas, todo lo que nos permita ir reconociendo los sonidos del lenguaje oral. Como habíamos dicho, el objetivo va a ser el mismo, va a ser que el sujeto vaya reconociendo los sonidos, pero lo que vamos a utilizar son otras estrategias y otras herramientas para poder obtener estos resultados. Y para terminar, vamos a ver algunas intervenciones que podemos realizar para trabajar con ciencia léxica, que como habíamos dicho tiene que ver con el reconocimiento y manipulación de las palabras dentro de frases u oraciones. Entonces vamos a pedirle al sujeto que diferencie, identifique, reconozca determinadas palabras en los textos y oraciones. Vamos a pedir que haga sustituciones, omisiones, que cuente cuántas palabras hay en determinada frase, que arme frases u oraciones con determinadas palabras, entre otras actividades. Y de esta manera damos por finalizado lo que es la dislexia. Ahora, como vemos en esta diapositiva, vamos a empezar a hablar de lo que son las disgrafías. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay una lesión cerebral, no hablamos ni de dislexia ni de disgrafía, sino que estamos hablando de agrafias en el caso de las dificultades en la escritura o alexias en el caso de las dificultades en la lectura. Hablamos de dislexias y de disgrafías cuando hay una interrupción en el desarrollo neurológico del niño. Bueno, entonces podemos decir que los niños que tienen disgrafía presentan dificultades a la hora de copiar, cuando les dictan, presentan omisiones, sustituciones, agregan letras, hay separaciones entre las letras dentro de una misma palabra, pueden escribir las palabras todas juntas dentro de una oración. Los niños que tienen disgrafía se muestran tensos escribiendo, presentan una mala organización en la hoja, tienen como una inclinación excesiva de las letras y de las palabras, presentan muchos errores de ortografía, no pueden organizar las ideas dentro de la hoja, y bueno, entre otras características que tienen estos niños con disgrafía. Bueno, lo que podemos ver acá, que me pareció importante tenerlo en cuenta, son los procesos que se llevan a cabo a la hora de transformar un mensaje a la palabra escrita. Esto empieza a partir de la percepción, que se puede dar a partir de dos vías, la auditiva o la visual. Por lo tanto, hay varios áreas del cerebro que están implicadas para que se puedan llevar a cabo estos procesos. Luego necesitamos transcodificar el mensaje, es decir, no es lo mismo pensar el mensaje que pasarlo a una palabra. Entonces, con la transcodificación hacemos que eso que percibimos se transforme en una palabra. Luego lo que necesitamos hacer es transmitir ese mensaje. En este momento cobra gran importancia la parte psicomotriz, porque tenemos que transformar eso que percibimos, que transcodificamos, a la palabra escrita. Por eso es que es de gran importancia la parte motriz para llevar a cabo este proceso. Bueno, lo que vemos en esta diapositiva son los modelos cognitivos y los procesos psicológicos que están implicados en la escritura. Por un lado tenemos a la ruta fonológica,
no léxica o indirecta, y por otro lado tenemos a la ruta ortográfica directa visual o léxica. La ruta fonológica, el sujeto necesita hacer un análisis de las palabras y una descomposición de la misma para ir reconociendo los fonemas que forman la misma. Luego va a ser una conversión fonema-grafema que, a diferencia de la lectura, primero va a ser el reconocimiento del sonido de esta letra y luego va a escribir la representación de esta letra. En cambio, en la lectura primero tiene que reconocer el grafema, es decir, la letra, y luego va a reconocer el sonido o el fonema de esta letra. Luego tenemos la ruta ortográfica directa visual o léxica, que acá van a estar implicadas la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo, porque el sujeto va a requerir tener almacenado en su almacén léxico la mayor cantidad de palabras posible. Cuanto más experimentado sea el sujeto, más palabras va a tener en este almacén. Entonces no va a requerir descomponer las palabras a partir de sus fonemas, sino que a partir de esta representación que tiene de la palabra, la va a poder escribir. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de disgrafía, podemos hacer una primera gran diferenciación. Por un lado tenemos a las disgrafías adquiridas y por otro lado tenemos a las disgrafías evolutivas. Dentro de las disgrafías adquiridas tenemos a las disgrafías centrales y por otro lado tenemos a las disgrafías periféricas. Las disgrafías centrales se clasifican en disgrafía adquirida fonológica, disgrafía adquirida superficial o disgrafía adquirida profunda. Luego, dentro de las disgrafías evolutivas, podemos encontrar a las disgrafías evolutivas fonológicas, a las disgrafías evolutivas superficiales o a las disgrafías mixtas. Como vemos en esta diapositiva, las disgrafías adquiridas son aquellas que son producto de una lesión cerebral o de un traumatismo. Como habíamos dicho, estas pueden dividirse en disgrafías centrales o periféricas. Las disgrafías periféricas tienen que ver con todo lo que implica la parte motriz, ¿sí? Dificultades en la motricidad que afectan el proceso escritor. Dentro de las disgrafías centrales encontramos a las disgrafías fonológicas, donde está afectada esta posibilidad de hacer la conversión grafema-fonema. Y dentro de las disgrafías adquiridas superficiales tenemos la imposibilidad de ir almacenando las palabras, es decir, que tenemos afectada la ruta léxica ortográfica. Y después tenemos las disgrafías adquiridas profundas, que están afectados ambos mecanismos. Luego tenemos a las disgrafías evolutivas, donde el sujeto presenta un coeficiente intelectual normal, no tiene problemas socioculturales, ni familiares, ni emocionales, tiene una educación normal, no tiene problemas de percepción ni dificultades motoras, sino más bien estos problemas se presentan a partir de dificultades específicas del aprendizaje en la escritura. A las disgrafías evolutivas las podemos clasificar en disgrafías evolutivas fonológicas y disgrafías evolutivas superficiales. Y después tenemos a las disgrafías mixtas. Las disgrafías evolutivas fonológicas son aquellas donde el sujeto va a tener dificultades para hacer esta conversión fonema-grafema. Por lo tanto, va a hacer una lectura a partir de la ruta léxica ortográfica. Va a tener dificultades para leer pseudopalabras, va a tener dificultades en las palabras infrecuentes, va a presentar errores de omisión, de sustitución, de adiciones. Después tenemos a las disgrafías superficiales, donde el sujeto justamente va a tener que hacer esta conversión fonema-grafema para poder escribir. De esta manera
va a tener dificultades en el idioma extranjero, va a presentar dificultades para escribir palabras homófonas o poligráficas. También va a tener una mayor lentitud en la escritura porque tiene que ir haciendo esta conversión fonema-grafema para lograr escribir. Y finalmente tenemos a las disgrafías mixtas, que va a presentar una combinación entre ambos tipos de dificultades. Entonces, las intervenciones que vamos a realizar con los sujetos con disgrafía van a estar orientadas justamente a poder mejorar todas estas dificultades que tiene el sujeto para lograr la escritura. De esta manera vamos a empezar con lo que es el esquema corporal, el reconocimiento global, vamos a trabajar con la percepción, con la adquisición visomotriz y todas las dificultades que el sujeto tiene hasta adquirir la fluidez escritora. De esta manera, teniendo en cuenta las dificultades y las fortalezas que tiene el niño, vamos a ir implementando diferentes metodologías para lograr que el niño tenga fluidez escritora. Pero esto es un proceso que va paso a paso, tenemos que plantearnos objetivos pequeños e ir complejizándolos. Entonces, vamos a empezar trabajando con la psicomotricidad, trabajando la postura, lo que es acercar la silla a la mesa, decirle al niño que no agache mucho la cabeza para escribir. Vamos a trabajar también con lo que es la percepción, con lo que es la motricidad. Vamos a ver qué es lo que trae el niño y vamos a ir perfeccionando esto, viendo sus fortalezas, sus debilidades, para poder brindarle los recursos que necesita para poder escribir. Más adelante vamos a trabajar con lo que es la grafomatricidad, que vamos a ir de a poco, vamos a ir viendo cómo son sus trazos, si tiene temblores, vamos a trabajar con lo que es la presión. También vamos a trabajar, pero esto es ya más a lo último, con lo que es la grafoescritura, que esto tiene que ver más que nada con lo que es la parte alfabética y la caligrafía. Pero como dijimos anteriormente, tenemos que plantearnos objetivos pequeños e ir complejizándolos de a poco. No vamos a lograr que el niño tenga fluidez escritora si no cumplimos con todos estos pasos que mencionamos anteriormente. Y así llegamos a lo que es la discalculia, que al igual que la dislexia y la disgrafía, es un trastorno específico del aprendizaje, que tiene la especificidad en que el sujeto tiene dificultades en lo que implica los cálculos matemáticos y la aritmética. Esto se puede presentar desde la etapa preescolar, digamos, lo podemos reconocer. Obviamente que a medida que el niño va creciendo se va haciendo más evidente. Por tal motivo vamos a tener diferentes sintomatologías dependiendo de la edad y la gravedad de la discalculia del niño. Además tenemos que tener en cuenta que el niño no tenga ninguna otra patología de base o ningún otro trastorno que explique las dificultades en el cálculo o la aritmética, ¿sí? Tiene que tener un coeficiente intelectual normal. Podemos decir algunas características de la discalculia es que los niños presentan dificultades en cálculos simples como las sumas y las restas, dificultades para seriar, clasificar los objetos, tienen dificultades en lo que es las representaciones visuales o espaciales, para interpretar gráficos o cuadros, tienen dificultades para reconocer los conceptos como mayor o menor, grande, chico. Además van a tener problemas para lo que implica las medidas o las fracciones, ¿sí? Teniendo en cuenta las bases neurológicas de la discalculia, podemos decir que la posibilidad de realizar un cálculo o una situación aritmética implica la utilización de varios mecanismos
por lo que es una función muy compleja, ¿sí? Entonces, si los niños que tienen discalculia van a tener dificultades en la atención, van a tener un gran deterioro cognitivo, van a tener dificultades en lo que es la concentración para poder focalizar. Además, van a olvidar instrucciones o tareas, procesan más lenta la información, por lo cual requieren mucho más tiempo para terminar cualquier actividad. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de la discalculia, ¿sí? En el punto número 1 tenemos a la discalculia verbal, donde los sujetos tienen dificultades para aprender aquello que esté relacionado con la matemática de forma verbal. Van a poder leer y escribir números u operaciones, pero todo lo que se le diga de forma verbal no lo pueden comprender. Luego tenemos la discalculia practognóstica, donde está más afectada la parte abstracta, ¿sí? Van a requerir sí o sí de la manipulación de los números para poder realizar las operaciones. Tienen dificultades para hacer operaciones mentales. Después tenemos a la discalculia léxica, que implica la dificultad de poder leer los símbolos y los números matemáticos. Después tenemos a las disgrafías gráficas, que implica la dificultad para escribir los símbolos y los números. Después tenemos la discalculia idiodiagnóstica, que esta implica la dificultad para recordar los conceptos matemáticos que ya se aprendieron. Entonces el sujeto luego no los puede manipular. Y por último tenemos a la discalculia operacional, que implica la dificultad para realizar operaciones matemáticas. Tenemos diferentes sintomatología dependiendo de las edades, ¿sí? A nivel preescolar podemos decir que los niños van a tener dificultades para comprender algunos conceptos como mayor, menor, largo, corto. Van a tener dificultades para clasificar, para seriar. No van a comprender lo que es igual o diferente. Lo que tiene que ver más con nociones espaciales o visuales, ¿sí? A nivel primario nos vamos a encontrar que los niños no van a poder resolver operaciones de sumas y restas simples, van a tener dificultades en lo que es la secuencia numérica, por ahí van a cometer omisiones o sustituciones, van a tener dificultades para agrupar diferentes elementos. También pueden tener dificultades con respecto a la hora, no van a poder medir las cantidades ni los volúmenes. También van a tener dificultades con respecto al dinero, no van a poder tener el manejo del dinero. Y a nivel secundario, las características cada vez se hacen más evidentes, porque los alumnos no van a poder resolver situaciones que para su edad ya deberían poder hacerlo, como por ejemplo cálculos de sumas y restas sencillos, ni hablar de lo que es las multiplicaciones y las divisiones. Suelen requerir del uso de calculadoras o tablas pitagóricas para poder hacerlo. Van a tener mucha dificultad para resolver situaciones problemáticas, y si lo hacen lo van a hacer de una manera muy precaria. Además, no van a poder interpretar cuadros ni gráficos. Vamos a decir que la intervención más eficaz en los casos de la discalculia, al igual que en los otros trastornos específicos del aprendizaje, es el diagnóstico a tiempo, para poder brindarle herramientas y recursos al niño que impidan que tenga un retraso madurativo o problemas de autoestima asociados. Todas estas herramientas que le vamos a ir brindando van a favorecer su aprendizaje y van a permitir que el niño pueda ir adaptándose a todas las dificultades que se le vayan presentando. Entonces, dentro de los ejercicios más utilizados para trabajar en discalculia está el reparto, donde le vamos a pedir al niño que reparta determinados elementos de diferentes formas. Después tenemos la cadena numérica, donde le vamos a pedir al niño que identifique
determinado número según su posición. Vamos a pedirle que descomponga los números de determinadas maneras. También vamos a utilizar, es muy importante el uso de material concreto para representar las cantidades. Podemos organizar diferentes juegos de hacer compras, de ir al supermercado. También podemos jugar con la hora, con el reloj, algunas actividades para trabajar lo visoespacial, que es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que trabajamos hasta acá, podemos dar cuenta que los niños que tienen dislexia, disgrafía y discalculia tienen necesidades educativas especiales. Por lo tanto, van a requerir que se hagan diferentes modificaciones de apoyo para que puedan acceder a los contenidos escolares. Vamos a ver ahora algunas adaptaciones que podemos realizar y sugerencias a los docentes para que estos niños puedan estar integrados. Por empezar, es muy importante que el resto de los compañeros sepa en qué consiste esta patología, ni hablar los docentes, ¿no? También es importante que puedan contar con apoyo gráfico y concreto para poder realizar las actividades. Si es necesario, contar con el uso de computadoras y calculadoras. También es importante enfocarnos en lo que el niño puede hacer, ¿sí? No estar corrigiendo todos los errores que presenta, porque esto afecta mucho lo que es su autoestima. Es importante que el niño pueda realizar actividades que sean de su interés, que pueda, utilizar diferentes materiales para escribir, que puedan hacer dibujos y subrayar los libros. También hay que adecuar la lectura de los libros, ¿sí? Es importante que no sean lecturas muy extensas. También es importante que podamos permitir que el niño use la letra que le resulte más sencilla. Bueno, entre otras. Hay muchas más, pero no vamos a nombrar todas porque si no la clase se va a hacer muy extensa. Bueno, así damos por finalizada esta clase. Ahora les voy a dejar un trabajo para que realicen, que va a estar más abajo de la clase. Va a aparecer trabajo práctico y lo van a poder realizar. Van a tener unos días para poder entregarlo, ¿dale? Bueno, espero que estén bien y que les haya servido la clase de hoy. Saludos.